Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a Educasalud con la clase de español con la teacher Celia. Un placer de nuevo estar con cada uno de ustedes, dándoles informaciones en la enseñanza del español. Voy a comenzar a algunos estudiantes en el cual me han solicitado lo que es un informe de redacción, en lo que es un informe de lectura en base a la obra de Lazarillo de Tormes. Esto es para algunos estudiantes y personas que también estén interesados a conocer cómo elaborar un informe sobre las obras de Lazarillo de Tormes. Te invito a que te quede ahí, tome apunte, porque en este momento te voy a enseñar un informe de lectura en base a la obra de Lazarillo de Tormes. Lo primero que tenemos que entender que un informe de lectura es un resultado que presentamos escrito en base a un texto leído. Si no he leído el texto no puedo comprender la información que se me va a presentar. Por eso es importante que se debe leer cuantas veces sea necesario. Se subrayan las ideas principales, se buscan en el diccionario los términos desconocidos que son los que nos van a permitir a cada uno de nosotros comprender el texto. Luego de haber comprendido el texto, analizado los tipos de narradores, el uso de diálogo, el tiempo en que el narrador cuenta su propia historia, entonces estamos sobrellevando ya un análisis para poder comprenderlo y elaborar el informe. Sin más preámbulo, vamos a conocer qué es un informe de lectura en base a la obra de Lazarillo de Tormes. Quédate ahí, déjame tu comentario y sígueme, dale like, comparte para que se siga difundiendo la información y pueda ir creciendo más mi canal. Vamos entonces a conocer cuáles son las partes de la obra de Lazarillo de Tormes a través de un informe de lectura. En la parte primordial que lo tenemos que hacer, recuerden que lo que voy a hacer en este momento es presentar la obra, el autor, y dar un análisis, es decir, un tema, el mensaje que expresa la obra. Por ejemplo, esta novela es pintoresca de género narrativo española, escritor anónimo, escrita en primera persona con un estilo epistolar como una sola larga carta cuya edición y publicación más antigua data del 1554, aunque ya se tiene en la actualidad que existen algunos escritores a quienes se le adjudican de que son los autores de este tipo de género de novela pintoresca. Como ejemplo, tenemos a Fraile en el 1505, a Fraile José de Sigüenza de la Orden de San Jerónimo, y también tenemos a Juan Hurtado de Mendoza y al mismo tiempo se le asigna también al fraile Jerónimo Juan Ortega. Esto ya en el 1505 al 1506. Se le adjudicaron a estos personajes porque ya tenían una estrecha relación que se podía visualizar de que uno de ellos fue que escribió la historia. Luego esta historia, la obra de Lazarillo de Tormes, cuenta la historia de forma autobiográfica de la vida de un niño, Lázaro de Tormes, escrita en el siglo XVI, desde su nacimiento y miseria infancia hasta su matrimonio, ya en la edad adulta. Aquí vemos un pequeño mensaje que es la idea principal o el que encierra completamente la información. Luego de eso tenemos lo que es el desarrollo, todo lo que tiene que ver con la obra. Y vamos a primero a contar el mensaje. El mensaje que transmite esta historia nos habla de las penurias de un niño en extrema pobreza, porque por saciar su hambre tuvo que padecer maldades, humillaciones, ya que prácticamente era huérfano. Su padre había sido tomado preso por robo y luego muere cuando apenas era un niño. Su madre se casa con una persona negra, la cual da a luz a un niño de piel mulato y centra toda su atención en él. Dejando a Lázaro a su suerte, lo abandona al cuidado de un hombre aparentemente rico con una discapacidad visual que le limitaba y por esa razón lo contrata.
Sigo contando la temática que tiene este texto porque es una novela con 7 capítulos. Entonces la temática que se desarrolla en el Lazarillo de Tormes es la moral, una crítica que acerba el incluso una denuncia del falso sentido del honor, la negra llamada la honra, que era en ese momento que anoten la persona en esa época no tenía honra, entonces le llamaba la negra honra. Y la hipocresía, la dignidad humana, sale muy maltratada por la sombría visión que ofrece el autor nihilista y anticlericial. La vida y dura, de tal como aconseja el ciego a Lázaro en la obra, más de los duros que el desnudo. Cada cual busca su aprovechamiento sin pensar en los otros. Por lo que, como se dice al principio de la obra, arrimándose a los buenos, se será uno de ellos. Esto es, para ser virtuoso hay que fingir ser virtuoso, no serlo. La obra está dividida en 7 tratados y cuenta en la primera persona la historia de Lázaro González Pérez, un niño de origen muy humilde, aunque sin honra, nació en un río de Salamanca, España, al cual se le debe su nombre y por eso él se le llama Tormes, porque nació a la orilla del río Tormes, con el gran héroe Amadís. Quedó huérfano de su padre, molinero ladrón llamado Tormes González, y fue puesto al servicio de un ciego por su madre Antonés Pérez, una mujer amancebada con un negro Saidet, que era el esposo con la cual, el segundo esposo de la madre de Tormes, y le da a Lázaro un bonito y hermanastro mulato. En el capítulo 2, Lázaro se va a trabajar con el clérigo, donde allí pasó por muchas miserias y dificultades, hambres, que el clérigo era una persona ambiciosa y no alimentaba de forma adecuada, razón que lo llevó a abandonarlo. Con el capítulo 3, después de aquella mala experiencia, Lazarillo de Tormes llega a Toledo para sobrevivir en aquel nuevo lugar. Las circunstancias lo mueven a pedir limosna. Poco después conoce a un escudero que parecía ser honrado. Por su descripción pensó que era un próximo maestro, pero se da cuenta que es un avaro que lo hacía morir de hambre y por necesidad lo abandonó. Ya en ese mismo momento, también en el capítulo 4 se describe 2 eventos de la vida de Lazarillo de Tormes. En esta se trata un encuentro con el cuarto jefe, que en aquel tiempo le llamaban amo. Este representaba ser un fraile de la Merced que dice que era muy caminador. También en esos días Lazarillo recibió como regalo unos zapatos, el cual de tanto caminar con el fraile le duró solo 8 días. A la larga caminata que le tenía y lo hacía sentir cada día más cansado y sin emoción, por lo cual lo llevó también a abandonarlo. Ya siguiendo esta secuencia y viviendo tantas situaciones y penurias, luego ya decide abandonar toda esta vida y luego se va a un encuentro y se encuentra allí entonces en otro lugar con un bulero que tenía un conocimiento de religión. Su trabajo era vender bolas, era aliado del policía, con ella acostumbraba a estafar a la gente por unos días. Lazarillo estuvo con él hasta que vivió una escena junto a ese hombre y toma la decisión de apartarse de inmediato para evadirle problemas con la justicia por la mala fama que tenía en este presente amo. Eso lo llevó a él a cambiar de actitud y a pensar de que si continuaba viviendo con él iba entonces a quedar con la misma situación y dañar su honra porque se consideraba una persona honesta. A partir de ahí en este capítulo 6 vemos como él ya cansado de su mala suerte, desanimado, una persona ya que había perdido muchas veces la fe de todo lo que había vivido, los sufrimientos en los cuales se encontraba, pero era un joven muy creyente a Dios y que tenía fe de que lo iba a superar y que iba a alcanzar una vida plena para su vejez. Allí entonces se encuentra con un pintor que lo único que lo obligaba
era a tener poco oficio, le agradaba tanto moler colores, que silenciosamente él se cansó y también lo abandonó. Luego se marchó y en el camino se cruzó con un capellán, el cual era un lazarillo, alcanzó a hallar gracias ante el religioso, ya que le regaló un asno y un cántaro con el cual propuso vender agua en todo el pueblo. Con este trabajo Lázaro fue cambiando su estado de vida, su ánimo, ya era una persona diferente, ya tenía dinero y comenzó entonces a tener una nueva vida, a vestirse mejor y luego de un tiempo también se cansó y deja a ese amo y regresa entonces y allí en el capítulo 7 entonces allí tiene una vida, un personaje de la realidad, se encuentra con un pregonero, Toledo, de oficio, en el cual piensa tendría una tranquila vejez. Por otro lado, el arcipreste de San Salvador le hace una propuesta en la que le presentaba la oportunidad de casarse con una de sus siervas y se celebra la boda con mucha alegría. Pero esto no fue todo para él, porque entonces la gente comentaba de su comunidad de que ella estaba teniendo relaciones sexuales con el cipreste, y esto llevó a que Lázaro se sintiera triste, pero lo único que él hizo fue obviar la opinión de la persona, mantener su hogar y así seguir siendo feliz hasta el resto de su día. Esto es todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la historia de Lazarillo de Tormes. Luego ya en la conclusión, en la valoración de la obra, donde doy mi punto de vista de lo bueno y lo malo que posee esa obra y todo lo que tiene que ver con el aspecto emocional, sociocultural, la vida de los personajes en que se ven envueltos. Y ya una valoración es, por ejemplo, la información de la novela se refiere a varias actuaciones cotidianas de las personas adultas. Gracias a esta obra se puede percibir el mensaje del autor, donde nos resalta la realidad humana, en donde la visión es mayor que el sentimiento del cariño o amor que las personas dicen mostrarse, ya que es uno de esos paisajes de la obra. Vemos como una persona de la iglesia se une a la policía de la comunidad para engañar a las personas con una supuesta bola con poderes. Y ahí no simplemente eso, sino toda la vivencia que vivió Lázaro. Ahí vemos lo que es una crítica social, más bien esta obra es como una crítica social a la monarquía de esa época y todo lo que vivió ella, la persona en ese momento del siglo XVI al siglo XVII. Lo que más me gustó de esta obra es que el personaje principal, a pesar de todas sus similitudes y peripecias vivida, nunca perdió la fe en Dios y luchó con toda su fuerza por ser feliz, a pesar de la sabiduría de las personas de la comunidad de esa época. Entonces, este es un informe, ya ustedes vieron tomando en cuenta todas las partes de la obra de Lazarillo de Tormes, y ya al final es una conclusión. Será hasta un próximo video. Les invito a que se sigan suscribiendo al canal, dejándome sus comentarios y será hasta un próximo video. Chao, chao.